Con José Sánchez Toro, que nos va a hablar un poquito por el más allá, un poquito, y nada, os dejo con él. Que esta noche tiene actuación en la Rosa de los Vientos de madrugada. Espectáculo, tenemos espectáculo. Y nada, os dejo con él. Muy bien. Cuando quieras. Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias al... Muchas gracias al Grupo SIPE y al Ayuntamiento, también de Tinseque, por organizar estas jornadas. Tienen muchísimo mérito. Estábamos comentando un poco en la comida que la mayoría de las jornadas no suelen pasar de primera jornada de, y aquí en cambio llevan un porrón de años, incluso son humildes porque llevan más jornadas de las que figuran en el cartel. Yo la última vez que estuve aquí de ponente lo estaba mirando y fue en 2014, se han pasado ya 10 años. Estos los más jóvenes, más guapos, esto es más maravilloso. Y como sé que esto es una hora muy crítica, hasta de las 5 de la tarde, entonces, bueno, voy a intentar hablar no muy alto. Sí que voy a pedir que la gente que ronque se vaya más para el fondo, que hay sitio. Creo que os va a dar un panorama muy amplio de esto que entendemos el más allá. Y bueno, luego intentaremos a lo mejor reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo aquí. Vamos a hacer, como digo, una especie de viaje por el planeta. Vamos a empezar por un lugar cerca. No he querido enrollarme mucho con España, solamente he cogido un yacimiento arqueológico que me llamó bastante la atención, que es este que tenéis aquí. Seguramente muchos conocéis que en la zona de los Baleares existe una cultura, que es la cultura de los talayots, de las taulas y los talayots, las navetas. Es una cultura prehistórica. Los talayots son unas construcciones troncocónicas, podríamos decir, es decir, son una serie de círculos con una serie de piedras ciclópeas en muchas ocasiones, piedras bastante grandes, y forman unas estructuras, como ya digo, si fueran troncocónicas, que no llegan a terminar en punta, sino que se cortan a la mitad, se quedan como horizontales. El uso de estos lugares es bastante extraño, no se sabe muy bien para qué se utilizaban. Se piensan que eran lugares asamblearios, lugares donde la comunidad se reunía, pero este que os traigo aquí es muy particular. Este de aquí, el Talayot de Conformes, en Mallorca, presenta esta estructura que tenéis aquí, también circular, y en medio tiene un pilar, un único pilar, una columna. Esto se supone que tenía que estar, aquí lo veis un poco desde arriba, debía estar cubierto, y presentaba una entrada, que son estas escaleras que tenéis, de tal manera que si la mayoría de los talayot tú entras por una puerta normal, digamos, en la base del suelo, aquí en cambio entras por el techo y bajas las escaleras. ¿Y qué es lo que hacían aquí? Se supone que se reunían en este lugar, entraban, como digo, por la parte superior, en este pilar, y aquí se reunía la gente, y han encontrado estos recipientes, que están también allí en un museo cercano de la localidad. Han encontrado estos recipientes de cerámica, de barro, y al analizar el fondo del recipiente encontraron sustancias o algún tipo de planta de sustancias psicoactivas. Entonces, lo más seguro es que esto era una especie como de cabina de aislamiento sensorial, donde esas personas se quedaban en la penumbra y hacían algún tipo de práctica que podríamos decir de generar algún tipo de estado alterado de conciencia, de trance, de comunicación con los antepasados o algo por el estilo. Esto sería una forma de conectar con el más allá, porque vais a ver también, en este recorrido que vamos a hacer esta tarde, que hay una serie de más allá que están activos, pero también hay más allá que han muerto, los que ya han desaparecido, y de algunos de los que tenemos datos muy concretos de cómo es ese más allá, y otros de los que no sabemos realmente cómo es este caso, que tenemos que especular con qué podría ser, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tenemos es eso, es una especie de cabina, de cámara de aislamiento, donde estas personas entraban en trance y trataban seguramente de comunicarse, como si fueran también mediums, comunicarse con sus antepasados. Si seguimos avanzando y vamos de las Baleares, nos vamos un poquito más hacia el este, nos encontramos la isla de Malta. La isla de Malta, que también tiene mucha cultura megalítica, tiene en cambio un lugar que es absolutamente espectacular, que seguramente está construido en torno al tercer milenio antes de Cristo, y es lo que se llama el hipogeo. Este hipogeo que tenéis aquí, ¿no? El de Hal Saflieni. Este hipogeo es un santuario que está excavado en la roca. Estos son, bueno, las actas, la documentación de su descubrimiento, porque se descubre a principios del siglo XX en unas calles de la ciudad, están ampliando la barriada,
y de pronto se ponen a excavar y se encuentran con esto, que es el único santuario excavado subterráneo que hay en Malta. Y tiene además diferentes niveles. Fijaros todo lo que hay, son diferentes niveles, tiene diferentes cámaras, tiene bastante complejidad, es como una especie casi de hormiguero. Y bueno, una característica curiosa que apareció es que aparecieron una serie de calaveras que eran un poco alargadas, y eso dio pie también en su momento a que se hablara de que ahí podía haber alienígenas y algo por el estilo. De hecho, en el Museo Nacional de Malta pues tenían esta exposición donde jugaban con el tema de los aliens, pero explicaban realmente cuál era el origen de estos restos. Entonces estamos en principio en un santuario que es también una necrópolis, que es también un cementerio. Pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Aquí tenéis un poco la forma de alguno de esos cráneos, que bueno, está explicado desde el punto de vista de la fisiología humana porque tienen esas características, pero no son cráneos que hayan sido alargados como en otras culturas, ni nada por el estilo. Estos son diferentes, digamos, el área principal o el nivel principal del hipogeo, y presenta una serie de características que aquí más o menos podéis ver. Tiene como un espacio central, luego tiene una serie de salas alrededor, y alguna de ellas, lo pone por ahí, tiene ciertas propiedades acústicas. Esta es alguna de las salas, ves cómo está todo tallado, está todo cincelado a mano. Aquí hay más, con diferentes capillas, que no se sabe exactamente qué función podían tener. Otra de ellas también, en lugar de tener una cúpula como las conocemos, lo que van haciendo es un sistema como escalonado para ir ganando altura. Y luego tiene esta sala, que es la que llaman también la sala del oráculo, que además presenta una serie de dibujos, así como una especie como de espirales y, como veis, con una serie de formas abstractas, y es francamente interesante porque esta sala, como digo, tiene unas propiedades acústicas que convierten al santuario, en palabras un poco literales de determinados prehistoriadores, en una especie de instrumento musical. De tal manera que tú aquí, si se han hecho por ejemplo grabaciones, hay discos grabados tratando de utilizar los instrumentos que supuestamente podrían tener en la época prehistórica, como digo, hace unos 5.000 años. Y lo que se piensa, ahora de las teorías, es que genera tal resonancia el monumento que si hubieran modificado un poquito el cincelado, ya desafinaría, como todo lo que es el santuario. Además, este tipo de figuras tiene una difusión tanto particular, porque parece como que van saliendo desde un punto y se van haciendo cada vez como más grande desde hacia el otro, según se van extendiendo. Entonces, se piensa que quizás era una cabina donde estaba una especie como de medio, lo de chamán, y ahí es donde él emitía algún tipo de sonido, gutural, algún tipo de cántico, y lo que se estaba recogiendo aquí con estas ondas era algo así como una especie como de solfeo rudimentario, ¿no? Una manera de representar cómo se iba distribuyendo el sonido desde un extremo de esta sala del oráculo hasta el resto. Aquí tenéis más imágenes de esta sala, y estos son los estudios que os comentaba, estudios que se han ido haciendo de las características acústicas de este santuario. Yo digo que alcanza unos niveles de resonancia particulares hasta el punto que parece realmente una especie de instrumento musical tallado en piedra. Además, tiene una característica este lugar, y es que hay un pozo en el medio, que antes lo habéis visto, que era un poco la parte central, y en el interior de ese pozo aparecieron este tipo de figuras, de figurillas, que son, esta es una maravilla, que lo tienen un poco como el emblema también de Malta, y como veis es una mujer, ¿no? Durmiendo, soñando, y eso aparece en el fondo de ese pozo. Aquí tenéis algunas otras que están en peor estado, que también están ahí en el museo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si tratamos de unir todas las piezas, ¿qué podría ser este hipogeo? Y esto simplemente es una hipótesis, pero claro, no tenemos documentación. Hemos dicho que por un lado es una necrópolis, tenemos un lugar de difuntos. Hemos comentado también que además tiene una serie de características acústicas, de propiedades acústicas, esas espirales que también parece que pueden imitar el sonido del chamán, en esa sala oracular, en el Santa Santorum, que son las diferentes capillas que os comentaba. Y luego tenemos también las figuras de durmientes. Si conectamos todo eso, se puede pensar que estamos ante un santuario en el que no solamente se utilizaba como un cementerio y ya está, sino que seguramente
periódicamente la gente iba allí para a lo mejor comunicarse con sus antepasados, para conectar con el más allá a través de los sueños. Y por eso esas figuras que tenemos ahí, a través de, seguramente también la ingesta de determinadas sustancias, de los cánticos, se entraba en un estado de conciencia o directamente tú te dormías y soñabas con tus antepasados, ¿no? Por lo tanto, todo este santuario sería realmente un dispositivo para conectar con el otro mundo y con tus seres queridos. De hecho, bueno, luego hay cosas bastante curiosas como esta noticia que se publica en los años 40, en 1940, donde, bueno, es una noticia que salió en una revista que es National Geographic y comenta que unos niños se habían perdido, un grupo de escolares va a hacer una visita con el colegio al hipogeo y de pronto, bueno, pues se pierden y nunca más se vuelve a saber de ellos, pero en otros puntos de la isla empiezan a escuchar las voces de los niños gritando porque Malta tiene, no digo que sea un queso de Gruyère, pero bastante, tiene muchas oquedades, ¿no? Muchas catacumbas y tal, y nunca más se vuelve a saber de ese grupo de alumnos. El problema de esto es que nunca se ha podido comprobar esta noticia. Lo publicó National Geographic, luego ha habido otra serie de investigadores, de periodistas locales, se consultó a la prensa de la época ya en tiempos recientes y nunca se ha sabido nada de esto. Entonces no se sabe, no se tiene ni idea de por qué el cronista de National Geographic escribió esta información y qué fue ella. No hay después más elementos que permitan, como digo, corroborar esta historia tan extraña del hipogeo, ¿no? Otro lugar, hemos estado hablando de un más allá, que sería ese más allá donde nosotros podemos conectar con nuestros antepasados, en el que no hay fuentes, en el que nos tenemos que imaginar que eso pudo ser así, es un más allá que ya ha muerto, porque no sabemos realmente qué creían o no, pero sí que tenemos un más allá más reciente. En Roma, y seguimos un poco ese recorrido, tenemos esta iglesia, el Sacro Cuore del Sufragio. Esta iglesia también se le denomina el Museo de los Espíritus. Y lo que tenemos ahí, realmente es, dentro de esta iglesia, es una colección de elementos que supuestamente son manifestaciones de almas del purgatorio. A principios del siglo XX, un sacerdote se va a dedicar a ir buscando diferentes pruebas de que el purgatorio existe. Y las va a ir recopilando en diferentes lugares de Europa. Y va a montar un museo, y ese museo se puede ver, está ahí en Roma. A lo mejor no estamos muy acostumbrados porque pensamos en otra serie de lugares, pero bueno, este museo existe allí en una capilla que además es muy llamativa porque es una capilla neogótica, ¿no? Bueno, pues este es otro tipo de más allá, que es el concepto de purgatorio, de que las almas se mantienen durante un tiempo hasta que finalmente ya van, digamos, o al cielo o al infierno de una manera definitiva. Bueno, pues esto es lo que tenéis aquí, son diferentes manifestaciones de estas almas que estaban ahí un poco en estado latente y que se manifiestan, normalmente suelen ser a personas religiosas, es decir, a gente del clero, monjes, monjas, sacerdotes, y bueno, muchas veces lo que hacen son dejar determinadas improntas, como si fueran huellas quemadas, los objetos, determinados libros, cuando hacen esas presencias, y todo eso lo tenéis ahí, en ese museo, en ese recopilatorio, con todo ese tipo de pruebas del más allá. Esto, como digo, es otro tipo de más allá en el que cree determinada gente, porque no todo el cristianismo cree en el purgatorio. Pero, sin embargo, son pruebas de la existencia de ese purgatorio. Claro, los protestantes te van a decir que esto no existe, porque ellos no creen en el purgatorio. Pero para los católicos, esto serían evidencias empíricas de la existencia de ese más allá. Más elementos. Si nos acercamos a Egipto, bueno, en Egipto podríamos poner un montón de cosas. Pero voy a poner dos elementos que quizás no son tan conocidos. Aparte de las pirámides, las mastabas, los templos, lo que se denominan las casas de alma. Esto es polémico, porque no está suficientemente bien demostrado entre los egiptólogos. Existen este tipo de bandejas en Egipto que reproducen una vivienda. Y se pensaba que estas bandejas realmente iban acompañando la momia del difunto y el alma quedaba ahí en un momento dado, cuando antes de, bueno, una vez que ya había fallecido, se había hecho todo el proceso de modificación, quedaba ahí como en esta vivienda para que luego se le pudieran ir haciendo ofrendas. Esto, como digo, no está muy aceptado por todos los egiptólogos, pero se ha mantenido la denominación de que estamos hablando de casas de alma, que es una forma, ya digo, de pequeñas maquetas donde supuestamente residía esa alma del difunto. Lo que sí que es más llamativo y menos conocido son las cartas a los muertos. Las cartas a los muertos son
como tenéis aquí, directamente textos que se depositaban en las tumbas para que tú te comunicaras con el difunto. Esta que tenéis aquí es una carta al difunto Tetisener. Alguien le pide salud para su hijo porque pensaba que tenía alguna enfermedad provocada por un demonio que debía ser espantado. Entonces, el familiar se pone en contacto con este difunto para que desde el más allá interceda en este caso, por su hijo que estaba vivo. Entonces, tenemos ya formas que se parecen bastante, y esto es del 2350, más o menos, antes de Cristo, que son muy similares a cuando nosotros hablamos de psicografía, cuando hablamos de Ouija, cosas por el estilo. Este tipo de formas un poco espiritistas ya estaban en la época y ya estaban en Egipto. Más cosas. Otro tipo de más allá. Esto es en Turquía. En Turquía hay un valle, el Valle de Ilara, que presenta seguramente la representación más antigua de un concepto que nosotros en el mundo cristiano, sobre todo en el mundo católico, lo tenemos bastante asumido. Y es el peso del alma, el pesar del alma. No sé, se ve regular porque, bueno, la foto, el sitio está muy vandalizado, como veis. Aquí se ve el arcángel, se ve las balanzas, y aquí estarán pesando el alma con un demonio, seguramente, ¿no? Para el contrapeso. Bueno, esto lo que tenemos es, lo que os digo, es la idea de que se van a pesar las almas, pero ¿cuándo se van a pesar las almas? Las almas se van a pesar en el juicio final. El catolicismo tiene un problema teológico que no ha sabido resolver bien. Y es que se supone que hay dos juicios. Cuando tú te mueres, se supone que te juzgan para ver si vas al cielo o no, pero luego hay un juicio final. Entonces, ¿qué es lo que se juzga en cada caso? No termina de estar muy claro, los teólogos no se ponen de acuerdo sobre la cuestión, porque hay un juicio inmediato, que lo hemos visto antes, se supone que vas al purgatorio, para ir ya aguantando ahí un tiempo, si no eres completamente, no eres lo virtuoso suficiente para ir al cielo, pero luego viene también el apocalipsis y el juicio final. Y se supone que ahí también vas a volver a ser juzgado. Entonces ya digo que la teología en eso no lo tiene demasiado claro. Pero la primera representación seguramente dentro del cristianismo de ese juicio del alma la tendríamos aquí en Turquía. Y luego, esto ya sería más típico, esto es en Etiopía. En Etiopía hay un templo, que es este de Debre Damo, y este templo, veis que está, bueno, esta es la montaña, es una montaña como veis, bueno, es una more realmente, y aquí arriba es donde está el templo con una serie de dependencias y tal. Como veis, bueno, está a una altura de 2.216 metros sobre el nivel del mar, está en la zona norte de Etiopía. Aquí. Esta es una foto, bueno, donde veis un poquito cómo es el lugar. Aquí desde arriba igual, este promontorio natural. Bueno, y este es el enclave. Aquí para subir, ahora lo vamos a ver, tienes que subir, solamente puedes subir con cuerdas. Bueno, aquí estoy subiendo, bueno, ya no he subido. Son las escaleras que ya te llevan al lugar, es un monasterio del siglo VI. En Etiopía se da un tipo de cristianismo muy particular, porque es un cristianismo que tiene que ver con el origen copto. Y la leyenda lo que nos cuenta es que en Etiopía hubo una serie de evangelistas que empezaron a difundir el cristianismo, que son esos 9 santos, y bueno, aquí para tratar de llegar a ese sitio y evangelizarlo, lo que hizo uno de ellos, uno de esos santos, es utilizar una gran serpiente como, digamos, como si fuera una cuerda para poder trepar hacia ese promontorio, ¿no? Y entonces arriba ya tienen el monasterio. Aquí tenéis un poco la leyenda, bueno, ahí lo cuento y tal, tenemos que va subiendo por esa serpiente, aquí hay un arcángel que está velando porque la serpiente no ataque al evangelizador, y finalmente, hoy en día no hay serpiente para subir, pero tenemos esto. Este es el sistema que te dan, es una serie de cuerdas de cuero, que no son del Decathlon ni nada por el estilo, y aquí ves cómo ellos suben. Aquí sí que se puede ver mejor la cuerda. Y ellos van subiendo con una tranquilidad sin ningún problema. Miraos el calzado deportivo que llevan.
para subir. Van además, pues los monjes van llevando aquí los libros también, pues para hacer luego la predicación, porque lo van predicando por los pueblos y tal. Y a los chavales descalzos, hasta que finalmente llegas aquí, que es el punto de entrada para luego ya ir subiendo, ya ahí sí que es camino, y subes hasta el resto del templo. Bueno, y aquí estoy subiendo como puedo, de manera bastante humillante, pero bueno, lo que hay. Pero llegamos ahí. ¿Y qué es lo que hay ahí arriba? Bueno, una cosa interesante de este sitio es que solamente pueden subir hombres, no pueden entrar las mujeres, es solamente masculino. Y de hecho tienen allí ganado en la parte superior, como habéis visto, que solamente vive allí, siempre se cría, vive allí y nunca baja del promontorio natural, ¿no? Es un lugar que es uno de los lugares más sagrados del mundo etíope, donde se escribían, se redactaban muchos manuscritos, muchos textos que luego van a servir como textos litúrgicos para el resto de las iglesias de Etiopía. Y bueno, este es el lugar, es muy interesante porque bueno, esto es lo que queda aquí del templo. ¿El autobús? Tiene ahí, sí, pasa una línea ahí. Lo tienen ahí. Entonces este es el interior. El interior, luego lo que suelen tener aquí, porque bueno, imagino que muchos lo sabréis, en Etiopía defiende que tiene el Arca de la Alianza. En Etiopía, entonces ellos defienden siempre, en todas las iglesias te vas a encontrar una representación que se supone que encarna el Arca de la Alianza, ¿no? Esto es la parte del interior. Está la forma que tienen de crear con madera una de las fachadas y todo este tipo de celosías y tal, que lo que hacen es que luego lo tienen reproducido en piedra en unos famosos obeliscos que hay en Aksum, que es donde supuestamente está el Arca de la Alianza, ¿no? Bueno, pues ellos reproducen, o sea, en la piedra reproducen realmente esto y de hecho consideran que este tipo de representación, de forma de ornamento en piedra, está inspirado realmente en el templo que estés aquí, ¿no? O sea, que realmente es como un santuario, es como realmente un lugar de los más sagrados que se considera en Etiopía y es bastante inaccesible, como veis, no solamente porque haya que trepar al sitio este, sino porque está ubicado en el norte de Etiopía y no está en un lugar muy central, ¿no? Para ir para allá. Esto, bueno, es en Aksum, para que veáis lo de los obeliscos. Ahí al fondo donde está la iglesia y al lado estaría la capilla, donde supuestamente está el Arca de la Alianza. Pero bueno, volvemos al interior del templo. Y este es el tipo, fijaros, las Biblias que realizan, todas pintadas a mano, todos estos textos, por estos monjes, que ahí te lo van enseñando, te lo muestran. Pues ahí tenéis la Sagrada Familia yendo hacia Egipto, aquí tenéis lo de los Reyes Magos. Este es el tipo de escritura, que es el Gez, que es la escritura propia, litúrgica, para los textos religiosos. Solamente se utiliza, ya no se habla, sino que se utiliza solamente, pues como nosotros hacemos en latín, ¿no? para determinadas ceremonias litúrgicas. Y este, bueno, es el interior, el campanario. Este es el ganado que hay allí, viven unos 150 monjes, como digo, en régimen de autosuficiencia, entonces ahí tienen todo. Vais a ver que tienen también pues estos para poder recoger agua de lluvia, porque claro, por allí no hay ningún río ni nada, pasa el autobús, como habéis visto, pero no pasan los ríos. Y luego es esta parte, que es lo que nos conecta un poco con el más allá. Esto representa una capilla que se supone que es donde estaría en conmemoración de ese primer evangelizador del sitio. Y luego lo que tenemos es que también es un cementerio. Pero aquí estamos ante un más allá, que es el más allá copto, que es el que más conocemos nosotros y que no hay que entrar en muchas más explicaciones porque es un cristianismo muy similar al nuestro, ¿no? Bueno, pues este es otro tipo de más allá que también tenemos y que, bueno, este es más conocido. ¿Cómo está la situación ahora mismo de Bredamo? Bueno, pues ahora mismo el norte de Etiopía está en guerra. Y ahora mismo, pues yo las últimas noticias que tenía hasta el 2021, el año pasado parece que hubo unos acuerdos de paz, pero este lugar estaba ahora mismo inaccesible. De hecho, habían ido las guerrillas, habían llegado arriba, habían matado a varios monjes, y eso es un poco una noticia de esa situación, ¿no? Es una pena porque toda esta zona es una zona muy espectacular, y que con el tema un poco también de los viajeros y cosas por el estilo, pues parece que estaba bastante pacífica. De hecho, yo cuando hice el viaje ya estaba declarado el estado de excepción en Etiopía, pero la verdad es que no nos afectó mucho en hacer los recorridos por ahí. Nosotros íbamos por nuestra cuenta y no tuvimos problema, ¿no? Pero luego la cosa ha sido más delicada, ya digo, ahora está un poquito así. Y bueno, vamos a otro sitio. Estamos moviéndonos de momento en una especie como de más allá que son de no retorno, ¿no? Es decir, que mueres, vas al más allá.
hay manifestaciones supuestamente de poder interactuar con esas personas que tenemos allí, a veces no, porque por ejemplo el cristianismo, este que hemos visto de Etiopía, se supone que una vez que fallece tú no te puedes comunicar con ese difunto. Con el purgatorio hemos visto que en principio sí que se podría hacer, y en el caso que hemos comentado de la prehistoria nos lo tenemos que imaginar, no sabemos qué ocurrirá. Pero vamos a un tipo diferente. Estamos ahora en Nepal, y aquí ya trabajamos con un más allá distinto. Estos son los crematorios más conocidos de Nepal, que son los de Pasupatina. Y bueno, lo que veis es justamente esto. Bueno, pues están, ya sabéis que allí se practica la incineración. Y aquí, bueno, vamos a ver, yo estuve además de este que habéis visto, que es el típico, que es el que va, pues el turismo, los viajeros y tal, estuve unos que son menos conocidos, que son más populares, que son los de Katmandú. Y ahí puedes asistir a las ceremonias de una manera más discreta, no te diré más auténtica, porque lo otro también es importante, pero en los de Pasupatina tienes que tener más pasta para realmente ir a esos crematorios, ¿no? Estos son como más populares, y aquí veis un poco pues, el cortejo fúnebre. Suelen ir descalzos, llevan allí el cadáver, diferentes ofrendas, lo van llevando así, y ya, bueno, proceden a hacer el ritual para la incineración. Bueno, yo todo esto lo tengo también grabado en vídeo, pero he preferido poner solo las imágenes así. Van haciendo una serie de vueltas, como una procesión, con el cadáver, se van colocando diferentes, van todos los familiares, los seres queridos, van pasando alrededor todo el cortejo, dejando dinero, dejando flores. Aquí estaría la cabeza, a esta altura, la cabeza del difunto. Luego le van colocando paja, lo de abajo es la pira funeraria, veis aquí que está asomando la madera. Y aquí ya se procede a la incineración. Esto se tiene durante toda la noche, toda la incineración. Y finalmente ya durante la mañana, cuando ya se ha procedido todo, se tiran todas las cenizas al río, porque este río comunica con el Ganges, que es el gran río sagrado del hinduismo. ¿Cuál es la misión de todo esto? La misión de todo esto es que si tú luego vas al Ganges, en principio vas a romper la rueda de renacimientos. Estamos pasando aquí aún más allá, que lo que te permite ya es, lo que decimos nosotros popularmente, reencarnarse, aunque ellos prefieren hablar más de renacer, pero más o menos el concepto es el mismo. La idea es que tú tienes que vivir varias vidas para conseguir perfeccionarte, y cuando ya has conseguido el más alto nivel de conciencia, de purificación, se rompe esa rueda de conciencia, o sea, esa rueda de lo que llaman el samsara, esa rueda de renacimientos, tienes lo que denominan el moksha, que es la salvación, y te unes ya con el todo. Y en ese momento ya te has liberado de lo material. Para eso puedes necesitar varias vidas, varios renacimientos, o como veremos, hay algún tipo de atajo que ahora comentaremos, ¿no? Bueno, pues esto es lo habitual. En Nepal, imaginaos en la época del COVID, lo que nos contaban era pues, que los crematorios estaban a todo meter, eran columnas de humo constantemente. Hay no solamente estos crematorios más conocidos, digamos, sino que también tienes crematorios eléctricos, que también se los han creado las autoridades y no son tan vistosos como los que estamos viendo, ¿no? Y bueno, hay todo un tipo de ritual. Pero en la India exactamente igual, podríamos hablar de lo que son los crematorios del Ganges, que son más o menos parecidos, pero prefiero hablaros de estos lugares que no son tan conocidos, las casas de salvación. Las casas de salvación no hay muchas, esta es la más antigua de todas. Las casas de salvación son lugares, lo llaman también los hoteles de la muerte, pero realmente serían casas de salvación. Son lugares donde la gente va a morir, donde la gente cuando le queda muy poquito de vida, sabe que ya tiene muy poquito de vida, vaya a fallecer. Esta es una casa de salvación, yo digo la más conocida, esta es de los años 30, la compra una persona bastante pudiente y decide convertirla en casa de salvación para la gente. ¿Por qué? Porque en Varanasi, que es Benares, es el lugar donde si tú mueres allí, esto es como el Camino de Santiago, ¿no? Que si haces el Camino de Santiago y llegas a Compostela, pues se supone que te liberas de un montón de pecados y tal. Pues aquí lo mismo, si tú mueres en Varanasi, rompes la rueda de nacimientos, obtienes directamente el moksha, la salvación, y ya te liberas de todo lo que son las ataduras materiales. Bueno, pues en esta casa de salvación ocurre eso, la gente vaya a morir
Y este es el lugar y estas son las habitaciones. Eso es así, no hay mucho más. No hay colchones, ponen una sábana, unas mantas y aquí la persona que ya está moribunda, que está agónica, pasa sus últimos días. Puede estar, si no recuerdo mal, como una semana aproximadamente. Si a la semana, por lo que sea, porque se ha hecho mal el diagnóstico, está bien, se la manda para casa, si no puede intentar renovarlo durante un tiempo. Puede estar acompañada de un familiar y en principio no tiene que pagar nada más que unas poquitas rupias por la luz y poco más. No se le dan medicamentos, no se le dan paliativos, nada de nada. Solamente escucha constantemente, tú cuando vas por allí tienen puesto un sistema donde se van cantando versos del Ramayana, que es uno de los libros sagrados del hinduismo, y eso es lo que está pasando sus últimos días en este lugar. Realmente esto funciona como una especie como de monasterio, podríamos decir, donde se está preparando al enfermo para, digo, ya transitar hacia el otro lado. Entonces yo le preguntaba a uno de los sacerdotes, porque no hay médicos, son sacerdotes los que lo llevan, pues eso, ¿qué es lo que ellos hacían? Y ellos me comentaban que lo único que le dan es un poco para aliviar el dolor, les dan unas plantas, unas hojas de una planta de medicina ayurvédica que funciona un poco como analgésico, pero nada más. Tienen que estar ahí hasta que ya finalmente mueren. Cuando mueren, se entrega el cuerpo a los familiares, se quema y se lanza al Ganges, ahora ya sí, directamente al Ganges, porque el Ganges pasa justamente por esta ciudad. Entonces ya directamente se cumpliría todo el asunto. En el Ganges hay, es que allí, yo no he querido poner imágenes un poquito más fuertes, la muerte se considera un acto de celebración y una parte más de lo que es la vida. Y cuando tú te mueres, o sea, tú por allí ves las pilas funerarias, paseas por allí tranquilamente, hay cabras, hay perros, hay las cabras que están comiendo las flores de los ornamentos de los cadáveres, tiran las cenizas, hay gente por la noche que se queda meditando al lado de las pilas funerarias. Cuando ya echan las cenizas hay otras personas que se ponen como a batear y a ir mirando por el lodo a ver si encuentran dientes de oro, baratijas, joyas de los difuntos. Y todo es con absoluta naturalidad. O sea, al mismo tiempo que estás ahí, tienen un mercado al lado, un mercadillo al lado. Entonces no hay un espacio, una separación de lo sagrado, de lo profano, que sea como algo muy solemne, como nosotros tenemos aquí habitualmente, sino que se vive de una manera muy distinta, ¿no? Los familiares, sobre todo para llevar el luto, tienen que afeitarse la cabeza y el color del luto ahí es el blanco, no en las ceremonias. Bueno, pues previa a toda esa ceremonia de la cremación, existiría esto, ¿no? Estas casas de salvación. Que, bueno, aquí se ha puesto esa habitación vacía, nosotros estuvimos viendo algunas habitaciones con enfermos, y ya digo, ellos asumen que tienen que morir, es una idea, entonces el tema es que no hay ningún tipo de paliativo para ellos. Bueno, seguimos avanzando, hemos estado en la India, vamos ahora hacia Camboya y Vietnam. Y aquí vamos a ver un más allá muy distinto, un más allá un poco particular. Esto es un templo cabodaísta que está en Phnom Penh, que es la capital de Camboya. Esto me costó bastante encontrarlo porque está en una callejuela pequeña y además es el único templo que hay de esta obediencia religiosa. Pero realmente el templo importante de este grupo, de los cabodaístas, está en Vietnam, en Tay Ninh, que está cerca también de Saigón, podríamos decir. Y fijaros este templo. Es un templo un poco raro, porque a primera vista nos está recordando una especie de iglesia cristiana, pero parece que en el interior es un restaurante chino, porque tiene ahí una mezcla un poco exótica y extravagante. Bueno, este templo cabodaísta, forma parte de un grupo que son estos seguidores. Este es el interior. Rinden culto a un ser supremo, que es este que tenéis aquí, con el ojo y esta esfera. Y si vamos a mirar la cúpula, lo que nos aparece es esto. Y aquí nos encontramos elementos ya un poco llamativos, porque lo que nos encontramos es una tabla ouija. Aquí tenemos también sistemas de escritura. Tenemos las pizarras espiritistas, para los que conozcan un poco el tema del espiritismo, sobre todo el siglo XIX, principios del XX.
Tenemos una mesa velador también espiritista, todo eso lo tenemos ahí. Y luego ya sí, elementos más que tienen que ver con el mundo oriental. Hay aquí una oreja suelta. Bueno, esto, ¿qué leches es? Porque es raro. Te lo encuentras ahí en Vietnam, un país comunista, y sin embargo permite, se supone que es materialista, que no quiere nada, y sin embargo permite este tipo de cosas. Bueno, lo que tenemos aquí es un movimiento religioso que surge a principios del siglo XX y que son espiritistas, pero en aquella época esta zona pertenecía al Imperio francés, era una colonia francesa. Entonces es una fusión de creencias propias de Vietnam con el espiritismo francés. Es lo que se crea. Y de hecho aquí tenemos diferentes personajes y uno de ellos, este que tiene el gorro francés, típico así como Napoleón, es Víctor Hugo, porque fue uno de los espíritus que se le presentó en una sesión espiritista al fundador de esta corriente a principios del siglo XX. Entonces es un movimiento muy particular, una fusión de Oriente y de Occidente, que lo que hace es que se manifiesta con, bueno, aquí tenemos un poco el texto de lo que ellos consideran los tres santos fundadores, que son personajes. Uno es el líder de una revolución china de principios del siglo XX, luego tenemos aquí a un poeta que es vietnamita, y luego tenemos a el francés Víctor Hugo. Todos estos tres personajes estaban muertos, se pusieron en contacto desde el más allá con el fundador de esta religión y se creó el culto caudalista, que tiene incluso ya, por la cuestión también de la guerra de Vietnam, pues muchos vietnamitas que se fueron del país a Estados Unidos, sigue teniendo ahora mismo también comunidades de creyentes en Estados Unidos. Bueno, pues todo eso lo tenemos ahí. Y ¿cómo utilizan la comunicación? Bueno, aparte de estos sistemas, esto de la oreja es porque se supone que tú puedes recibir mensajes desde más allá también, a través del oído. Y luego lo que tienen es este aparato de aquí, por decirlo de alguna forma, esto que lo llaman como una especie de fénix, lo llaman, porque es un sistema en el cual, en esta parte de aquí, los mediums lo cogen por este lado, ves que esto tiene como un puntero, y lo pueden utilizar para ir escribiendo, como si fuera escritura automática, sobre arena o directamente sobre el aire. Van escribiendo ideogramas sobre el aire y hay alguien que va tomando nota según va canalizando ese medium mensajes desde el más allá. Estas ceremonias no son públicas, lo que habéis visto ahí sí que es una ceremonia pública, tú puedes ir ahí a un rito. Ellos tienen, la organización de este grupo es como la Iglesia Católica, tienen obispos, lo que pasa es que también tienen obispas, o sea, aquí sí que no tienen problema. Pero hay obispos, hay sacerdotes, tienen la jerarquía, es como la Iglesia Católica. Pero luego pueden comunicarse con el más allá y creen en un Dios que es diferente al Dios cristiano, pero que realmente viene a superarlo. Porque lo que han hecho con los caudalistas es fusionar, ellos dicen que vienen a superar el resto de religiones. Es una superación del budismo, del taoísmo y del cristianismo. A través de esos mensajes revelados que tuvieron a principios del siglo XX con esos santos que os he comentado y el contacto también con el Dios Supremo. O sea que esto es una religión fundada dentro del espiritismo con ese sincretismo, esa mezcla entre Oriente y Occidente, entre Francia y la tradición local que había en Vietnam y Camboya. Bueno, otro lugar, este de aquí. Otro tipo de más allá, diferente, en el que se cree, en el que todo el mundo tiene evidencia de que existe, que es Huashan, en China. Esta es una montaña sagrada que está muy cerca de un lugar que es muy conocido, que es Xi'an, donde conoceréis los guerreros de Xi'an, el emperador y todo eso. Bueno, esto está relativamente cerca, dentro de lo que son las distancias de China, a unos 2.154 metros. Y es un lugar también de los más sagrados de China. Veis un poquito la roca desnuda que tiene. Es un conjunto de templos y de monasterios. Aquí tenéis diferentes capillas, como también están tallados los caminos y las escaleras en la roca. Y bueno, aquí ¿qué es lo que se está trabajando? Esta es una montaña taoísta, que es un concepto también diferente. Aquí lo que se trata es de reivindicar la idea de vacío y la idea de inmortalidad dentro del taoísmo, que es un concepto también un poco distinto al que nosotros tenemos. Porque esta es la denominada montaña de los inmortales. Ahí se supone que los grandes taoístas que también han evolucionado viven aquí en esta montaña. Y bueno, ¿qué es esto del vacío? Lo del vacío es un concepto que en el taoísmo consideran que el vacío tiene una función y tiene un poder.
Por ejemplo, para que nosotros tengamos un jarrón y funcione, ¿qué es lo que hace que el jarrón sea jarrón? El vacío también que hay dentro. Sin él no podríamos funcionar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una rueda de radios funcione también? El vacío, ¿no? Y también el vacío puede expresar la máxima presencia de algo sagrado. Por ejemplo, nosotros, en el mundo musulmán, o aquí por ejemplo en la mezquita de Córdoba, el lugar más sagrado de la mezquita es el que está más vacío, que es la zona del Mihrab. O también el lugar más sagrado de una iglesia es justamente ese rincón, que también está, digamos, vacío, que es donde se guarda el cuerpo de Cristo. Ese es el Sancta Sanctorum de la iglesia. Por lo tanto, el vacío, como digo, tiene mucha importancia. Y esta montaña rinde culto también al vacío como esa manifestación del mayor de los misterios y del elemento más sagrado que pueda haber. ¿Y por qué? Porque es la montaña más peligrosa del mundo. Estos son los caminos que hay para poder llegar a un determinado sitio que ahora os pondré. Te colocas unos arneses, te dicen que vayas con cuidado, que si no lo tenías claro. Y tienes que ir bajando, hay varios itinerarios, bueno, puedes ir bajando por aquí, y ahí vas caminando, con las gafas, ningún problema, gafas de montaña y de llano, y ahí vamos. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, aquí son un poco las vistas, aquí tal, hay gente muy osada. Y el objetivo es llegar aquí, a este templo. Esta es, como digo, la montaña de los inmortales y esa idea de culto al vacío. Como veis, es bastante vacío, ¿no? Y la idea todo de esa noción de sacralidad. Está todo lleno de leyendas, de aparecidos, de estos monjes taoístas que consiguieron trascender y se van apareciendo y son los dueños y han conseguido la inmortalidad y por lo tanto son los dueños y los poseedores de la montaña. Y aquí también hay una historia que, bueno, esto es un templete que lo que hace es que reproduce una partida de ajedrez, porque justamente el encuentro entre un inmortal de estos durmientes y un futuro emperador, donde tiene un encuentro, el durmiente le dice que si, bueno, hace una profecía de que si pierde la partida, pues entonces conseguirá ser emperador y que a cambio quite los impuestos a los monjes de esta montaña. Y digamos que finalmente el durmiente ganó, el emperador se cabreó y ha quedado un poco el momento de esa partida, de este juego, congelado en el tiempo, de cuál fue un poco la última jugada de ese encuentro especial entre un inmortal, entre un aparecido taoísta y ese futuro emperador, ¿no? Bueno, pues ese es el templo, ese es uno de los lugares más sagrados dentro de esta montaña. Aquí es un más allá particular, porque estos seres están conviviendo en nuestro mismo plano que todos los viajeros que vamos por allí, que todas las personas. Y te cuentan experiencias de aparecidos, de encuentros van surgiendo, ahí puedes hacer luego retiros espirituales en los monjes, y la gente que sale por allí, pues se supone que tiene encuentros con estos inmortales taoístas. Bueno, pues ahí estamos esperando a ver si tienen chupitos o nos traen. Bueno, otro lugar, Japón. ¿Vale? Vamos de China a Japón. Bueno, esos son los lugares que a mí más me alucinan, que es Haguro. Ahora lo comentaremos. Todo esto son unas montañas sagradas que ahora os comentaremos. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, entonces, esto es Haguro, como digo, Japón. Y bueno, es un lugar, son una serie de montañas muy particulares, son realmente 3 montañas. Tiene esta parte, como veis, con todos estos escalones, con los cedros que fueron plantando también a los lados. Según va subiendo, creo que ahora tengo algunas fotos, hay una serie de templetes a los Seskami, que son las deidades locales de los diferentes puntos de las montañas. Y estos 3, y ahí como digo, son 3 montañas que son Haguro, Gasan y Yodono, y eso es un camino de peregrinación, y más o menos es una especie como de renovación del peregrino que va pasando del presente, del pasado al futuro. Bueno, pues todo esto tiene que ver con una corriente de pensamiento que es una escuela dentro del budismo zen que se llama Sugendo, y estas cordilleras son de Basazan, ahí en el departamento de Yamagata. Estos son los peregrinos, con la indumentaria, todo esto tiene un simbolismo brutal, todo tiene un significado concreto, toda la vestimenta, y esto todo es el itinerario de peregrinación
las escaleras un poco que habéis visto, y luego vas yendo de una colina a otra y vas pasando por diferentes templos. Bueno, estos son imágenes del camino, veis un poco los templetes estos. Los kami son como entidades espirituales, como diosecillos podríamos decir, que a veces remiten a elementos físicos. Puede ser un dios, digamos así, de un bosque, de una montaña, de un río, de un lago, o puede ser de conceptos, de justicia, o para no tener accidentes, para protección, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, estos son los diferentes templos. Suele haber nieves perpetuas habitualmente en esta zona. Esta es una de las entradas. Bueno, estos tipos de portales, que son los típicos de Japón, lo que hacen es que separan lo sagrado y lo profano. Cuando tú ya lo cruzas, el tori, que es como se llaman estas puertas, indica que ya estás pasando al lugar sagrado, a un territorio sagrado. Tiene un sistema de purificación. Por ejemplo, esto que aparecen como papeles de los santos inocentes, eso te lo dan, te lo frotas en el cuerpo y lo tiras al río. Es una manera también de transmitir tus impurezas y desprenderte de ellas cuando llegas a la cumbre. Esto es uno de los templos en la cima donde tienes un geyser. Y bueno, además de todo esto, porque es importante, y vamos a hablar aquí de una forma del más allá que yo digo bastante espectacular. Además de esto que es la peregrinación actual, que es, bueno, hacer todos estos itinerarios, que nos puede recordar más o menos a formas de religiosidad y de ritualidad conocidas como tenemos aquí, pues el Camino de Santiago y similares, existe una práctica ritual extrema que es lo que se denomina convertirse un monje en un Shokushinbusu. ¿Y esto qué es? Esto significa que una persona rompe también con la rueda de renacimientos, porque aquí también estamos manejándonos con eso, la rompe en una sola vida. No tiene que seguir renaciendo y purificándose, sino que si hace un determinado esfuerzo ritual, va a conseguir romper, como digo, no trascender directamente a la salvación, a la unión con el todo. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Bueno, lo tiene que hacer a través de una dieta muy estricta, que ahora comentaremos, y habitualmente conectado con estas montañas. Conectado con estas montañas, porque aquí lo que han hecho ha sido, aquí la investigación un poco de los historiadores de las religiones, es que hay una fusión de prácticas chamánicas muy antiguas con la llegada del budismo desde China. Y esa fusión generó este rito. Es un rito también para, digo, alcanzar la inmortalidad en vida, pero de una forma muy particular. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas, estos monjes, que están, yo digo, un poco pegados a esta montaña? Bueno, durante los primeros 1000 días, este monje tiene que eliminar la dieta común japonesa y va a renunciar a comer cereales, fruta, carne, pescado, y únicamente va a comer nueces y frutos secos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si tú durante 1000 días, que podéis calcular que son como 3 años, solamente comes eso, al final te queda sensiblemente un amasijo de tendones y de huesos y no tienes prácticamente grasa. Cuando pasa eso, esto sería, bueno, un poco los frutos secos silvestres de la dieta. Bueno, esto bueno, no, me lo voy a saltar un poco. La idea es que también esos frutos secos, por influencia del taoísmo que hemos visto antes, serían como elementos nutrientes que te preparan para poder alcanzar esa inmortalidad, ¿no? Ahí hay una serie de conceptos también relacionados con el tema, incluso que tú cuando vas, aquí fijaros, cuando tú vas comiendo todo eso, vas renunciando a todo ese tipo de comida, tu cuerpo también, tu capacidad de percepción se va alterando, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, después de 30 días desaparece la sensación de hambre, a los 60 días ya no sientes fatiga, te sientes como si flotaras, a los 100 días prácticamente las vísceras son visibles, o sea, se transparenta todo tu cuerpo, con 300 días ya te crees que puedes empezar a percibir seres malignos, etcétera, ¿no? Bueno, todo es un proceso, como digo, que la alimentación va transformando tu mente y va también preparándote, como digo, un poco con ese carácter así ascético. Los 1000 días siguientes, la dieta es aún más estricta. Ya te dedicas a masticar plantas, hojas y cortezas de árboles. Olvidas de los frutos secos, que eso ya es un lujo excesivo. Y combinan eso, pero claro, esto es una dieta para lo seco. Entonces lo que haces es que tienes que sea un poco más digerible, utilizar una infusión que extraen de un árbol
Y esa misma savia que extraen del árbol, esa misma resina, digamos, que extraen del árbol, se utiliza para lacar muebles. Bueno, pues con ese mismo ingrediente hacen una infusión, que se la toman, y ¿qué están haciendo con todo eso? Están emponzoñando su cuerpo. Lo que están haciendo es que se están envenenando, pero en una dosis que no les matan. Pero sí que van a hacer que los animales, los microorganismos, que habitualmente sirven para hacer la putrefacción del cuerpo, no quieran comerte. Entonces es un embalsamamiento en vida. Estos son monjes que se están automomificando en vida. Y para colmo, suelen hacer baños bajo los torrentes, ¿habéis visto esas aguas heladas y tal? Se suelen bañar allí, hacen meditación bajo las cascadas de la montaña, y esas cascadas se ha comprobado que muchas de esas aguas tienen también arsénico, por lo tanto también añaden más veneno a su cuerpo, pero una cantidad justa que, ya digo, no les mata a ellos, pero impide que sean muy poco atractivos para todo lo que son los organismos que se encargan de insectos y tal, que se encargan de la putrefacción. Este es el menú del día. Este tipo de corteza de árbol es lo que se zarpa. Y en la última fase, últimos 1000 días. Los últimos 1000 días son meterte en un sepulcro, como tenéis aquí. Se pueden llevar la comida esta que hemos visto, se pueden llevar ahí hojas y tal y cual. Se lleva su campana, su rosario para ir recitando mantras, se les coloca una caña de bambú para que puedan respirar y se sella el sepulcro hasta que ya pasa ese tiempo. Esto es aquí como no... Bueno, enseñaban aquí la campana, una de las campanas de una de las personas que... Estas son las huellas también de uno de los monjes que se había automomificado en vida. Y bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, una vez que ya se ha producido todo esto, se abre el sepulcro. Y ahora hay que ver el resultado. El resultado es, si el cuerpo está corrupto, medalla de plata. No lo has conseguido, se te valora el esfuerzo, se te entierran con honores, pero ahí queda la cosa. Pero, si la persona cuando se abre el sepulcro se ve que efectivamente el cuerpo está incorrupto, se considera que sí que ha conseguido esa iluminación. Y entonces, esa persona se venera. Entonces tú vas allí por determinados templos y lo que tienes son las momias que están en altares de estos monjes que consiguieron realmente esa iluminación en vida. También es cierto que se las ahuma, bueno, para mantenerlas. Aquí lo tenéis, se les da también una especie como de tinte, que lo pongo por aquí, por eso tienen ese color. Todo esto son fotos mías, o sea, son todas fotos originales. De cómo son estas... Hay diferentes templos en diferentes puntos de las montañas. ¿Veis cómo están? Este es otro de los templos donde tienen estas momias. Aquí esta es muy curiosa porque aquí tienes un maestro y un discípulo, los dos, que se conservan. Y luego también lo que ocurre es que a cabo de un tiempo van cogiendo las prendas y las van recortando, las van cambiando, o sea, les van mudando las figuras, igual que nosotros aquí a nuestros santos, les cambian la vestimenta y luego se hacen trocitos y eso se vende como reliquias a todos los devotos. Bueno, aquí veis un poco de ese proceso. Bueno, este es otro de los templos. Aquí también un primer plano de las manos. Y aquí tenéis las diferentes momias, ¿no? Muy veneradas, con muchísimas ofrendas. Bueno, a ver, ¿qué lección tenemos que aprender de aquí de esto? Este es un más allá, como digo, muy distinto. Porque lo que te dicen estas personas es que estas personas no están ni vivas ni muertas, están durmiendo. Son personas que se han sacrificado por el resto de la humanidad y han renunciado, aunque han conseguido ya liberarse, o sea, han conseguido el máximo nivel, digamos, de conciencia, sin embargo, permanecen entre nosotros para poder ayudar al resto de los seres humanos a conocer el camino adecuado para la salvación. Por lo tanto, todo este esfuerzo lo que nos está diciendo es que hemos trascendido la dualidad. Nosotros vivimos en un mundo en el que lo dividimos todo entre bueno y malo, en toda una serie de categorías, tenemos nuestra jaula mental, nuestra programación, y ellos, sin embargo, no están ni vivos ni muertos. Luego han trascendido tanto la vida como la muerte, porque están en ese estado latente y de superación del todo. Han conseguido ir cuando en el origen de los tiempos se empezaron a crear, digamos, las categorías que clasificaban las cosas, ellos han ido a ese punto anterior, como ese Big Bang anterior, donde todavía todo estaba fusionado, donde todavía el mundo
no estábamos utilizando nuestro sistema de clasificación, no teníamos esa jaula mental, ¿no?, para percibir la realidad. Bueno, pues ellos están ahí, en ese nivel. Y de ese nivel es donde están ayudando al resto de las personas para adquirir ese grado superior de conciencia y romper también con toda esa rueda de renacimientos. Por lo tanto, un más allá en el que creen, en el que estas personas se aparecen, hacen milagros, actúan, y si tú preguntas vas a encontrar testimonios iguales que aquí cuando te dicen que se aparece la Virgen o que no se aparece, etcétera, ¿no? Bueno, y ya para ir, bueno, me quedan dos sitios más. Vamos a América, este es un sitio muy particular. Esto está en el interior de Guatemala, en el Petén. Muchos conoceréis Tikal, que es un poco lo más conocido. Bueno, pero esto es una serie de ruinas que están en el interior de la selva y que no están todavía medio excavadas. Bueno, ni medio, solamente muy poquito, que es el yacimiento arqueológico del Mirador. Tienes que salir desde Carmelita, vas en grupos, es como una ruta de unos 5 días, solamente puedes a pie o en helicóptero para llegar, y vas por allí. Es una selva bastante amable, o sea, tampoco es que tengas que ir abriendo paso ni nada por el estilo, porque incluso algunos de los caminos son antiguos caminos mayas, donde ves toda la fauna, los monos araña y monos aulladores, que también los llaman, los diferentes tipos. Vas durmiendo luego en unas tiendas, te duchas con agua, te bañas con agua de lluvia, porque no hay otra cosa, y finalmente vas llegando ya al mirador. Bueno, el mirador es un yacimiento arqueológico. Esto es una idea de cómo puede ser, porque está muy poquito, fíjense cómo está en mitad de la selva, está siendo excavado. Y aquí nos vamos a encontrar, tiene dos pirámides importantes, más alta que la pirámide de Egipto. Una de ellas, están colocadas en un eje este-oeste, es una pasada. Bueno, tenéis aquí la comparativa, la manta, comparada con la de Keops. Esto es un poquito, aquí sí que se puede ver un poquito más, porque eso sí que ya lo tienen bastante despejado de vegetación. Y veis que todavía, bueno, pues hay partes que está todavía a medio... Esto es un altar, son altares de sacrificio de época maya. Y luego lo que tenemos también son estos mascarones que se han ido descubriendo. Y uno de ellos, este de aquí, bueno, aquí tenéis esto es una garra de jaguar que hicieron en las uñas, en esta zona. Y esto es la parte, digamos, más importante que se ha descubierto, que nos remite justamente a otro más allá, que es el inframundo de los mayas. Un mundo, un más allá, que ahora mismo está desaparecido, ya no está vigente, salvo en determinadas comunidades muy pequeñas, pero bueno, ya es un... Y aquí nos está contando la historia, bueno, de unos gemelos que fueron al más allá, que es una cosa parecida. Algunos lo asocian al tema de algunos pasajes bíblicos, y que estaría recreando pues un poco también el tema del juego de pelota dentro de ese inframundo. Porque en el mundo de los mayas, los fallecidos no estaban en el cielo, sino que estaban en el subsuelo. Bueno, aquí esto no lo cuento. Y hay una cosa muy interesante, y es que muchas veces en las tumbas de estos santuarios nos encontramos objetos como este, como un plato, este es de ahí, de esta excavación del mirador, que tienen un agujero. ¿Por qué hacen eso? Porque lo que hacen también es matar a los objetos, porque rompiendo el objeto, lo que haces es que vaya también el objeto al más allá. Es como un poco, ya digo, que salga su alma, ¿no? Bueno, este es el lugar, estas son las vistas, que son espectaculares, como si fuera todo un mar verde. Y luego una cosa más espectacular es justamente el amanecer. Cuando tú ves el amanecer, la selva despierta, empieza a rugir toda la vez. O sea, aquí nosotros suena el gallo, pero allí no, allí son todos los monos aulladores, y es realmente un espectáculo brutal. Yo no he conocido nada igual. Es absolutamente sobrecogedor cómo la selva está en silencio, empiezan a salir los primeros rayos del sol y empieza todo a bramar por todos lados. Y como tú lo ves desde lo alto, desde la cima de la pirámide, es verdaderamente, ya digo, impactante. Bueno, hoy se le está dando un uso moderno. Esto es un altar hecho por chamanes modernos, gente que viene ahora mismo de Guatemala y que va allí y hace también sus ritos, independientes de lo que fueran los ritos originales, porque este es un yacimiento también de los más antiguos, digamos, del mundo maya. Nos estaríamos moviendo en torno al siglo IV, siglo V de nuestra era. Y una cosa muy curiosa de este sitio, para que veáis un poco cómo se combinan las cosas. El que está frente de la excavación es esta persona. Y esta persona es mormón.
Los mormones tienen algunas de las mejores universidades del mundo sobre los mayas, sobre el estudio de la mayología. ¿Por qué? Porque ellos defienden que Jesús fue a predicar a América. Y entonces están buscando pruebas de la existencia de esa predicación. Él realmente es un arqueólogo súper pulcro. Yo las publicaciones que he visto de él no hace ningún guiño al tema de los mormones ni nada por el estilo, pero lo cierto es que él es mormón y que periódicamente se va recibiendo grupos de mormones en este tipo de yacimientos mayas, porque tiene, ya digo, una de las mejores universidades que trabaja el tema de los mayas está en Estados Unidos y es mormona. Y de ahí salen muy buenos arqueólogos y además salen fondos para realizar excavaciones, ¿no? Aquí tenemos una combinación bastante curiosa, ¿no?, de creencias muy antiguas como la de los mayas y sin embargo una creencia todavía viva, pero moderna, porque es del siglo XIX, que es la de los mormones, que surge a partir del libro del Mormón, que bueno, esa es otra historia, de una serie de apariciones y tal, que le dan a John Smith y a partir de ahí se crea el credo actual. Bueno, y aquí bueno, me contaron muchas historias que bueno, voy a pasar sobre seres que había allí, en el lugar, que siguen todavía siendo los habitantes modernos de este yacimiento. Y ya bueno, para terminar, nos vamos también a un último más allá, que es bueno, muy particular, ¿no? Salem, Estados Unidos, que todos lo conocemos por el tema de las brujas, pero lo que tiene también Salem es este señor, John Kozik. John Kozik es uno de los mayores, si no, bueno, es el mayor hoy en día, coleccionista de ouijas históricas del mundo. Ahí ves un poco una parte de su colección. Él es un historiador de la ouija, no cree que la ouija funcione, no la ha hecho nunca, pero le interesa como objeto cultural. Y es muy interesante porque, claro, aquí uno se enfrenta a lo que nosotros entendemos hoy en día por ouija, y de esto, bueno, he dado charlas completas, porque no me voy a extender, pero la ouija no tiene nada que ver lo que ahora consideramos que es la ouija con lo que fue en su origen, lo que fue la mayor parte de su historia. Hasta prácticamente los años 70 del siglo pasado, la ouija era algo muy diferente de lo que fue después. Y aquí, bueno, pues tenemos, estas son las ouijas más antiguas que había. Esta, de hecho, es una de las primeras que se hacían a mano, antes de que... La ouija es una marca comercial, como nosotros cuando ahora hablamos de papel albal, y lo hemos generalizado un montón de cosas, pero albal era una marca, pues una marca. Pues aquí lo mismo. Realmente la ouija nació antes de la marca comercial y las hacían a mano. Esta es ya la ouija marca registrada, que tenéis aquí. Se hacen, cuando surge el boom de la ouija, hay otras empresas que también la realizan, y hay incluso litigios, hay juicios por el tema de la marca, otros dispositivos diferentes, muy particulares, una ouija de braille para ciegos, una ouija de Barbie, que también, y viene con instrucciones y todo de cuando haces una fiesta de pijama, cómo tienes que preguntar sobre los chicos, las chicas, todo esto. Una ouija católica, donde tienes, el puntero es una cruz, donde tienes cálices, tienes también diferentes, bueno, te dice realmente incluso las instrucciones. No sé si lo tengo aquí puesto. Bueno, está eso con cálices, con palomas del Espíritu Santo y tal. Incluso, no lo tengo aquí, está. En las instrucciones te dice que no te preocupes, que si eres católico, que Dios lo ve bien, que no te preocupes, que no tiene nada que ver. Esta es de los años 50 aproximadamente, esta ouija. Bueno, año 68, tengo ahí puesto. Tiene tablero del año 68. Esto es como... Pues eso, ¿vale? Para pasártelo bien jugando a la ouija. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la ouija, pues no hablamos de significado. La ouija va a cambiar de significado a partir de los años 70, ¿no? Fundamentalmente, entre otras cosas, con el tema de la película del exorcista, pero hasta entonces la ouija era un juego. De hecho, eso de el mal llamado juego de la ouija es incorrecto, porque legalmente está patentada como juego. E incluso la empresa lo que trató de hacer en un momento dado fue un juicio para que dejara de ser un juego y se declarara la ouija como un objeto científico o religioso. Y la razón de que querían cambiar ese concepto del juego era que si se declaraba que era un objeto científico o religioso no pagaba impuestos. Pero por juego sí. Por juego sí. Perdieron el juicio
y legalmente sigue siendo un juego y por eso se vendía en casas, de hecho era cuando más se vendía en Navidad, porque se regalaba a las familias y no había ningún problema, se jugaba en familia y tal. Se produce un cambio del concepto de Ouija a partir de los años 70, cuando en Estados Unidos se produce lo que se llama un poco el rearme moral de la sociedad, cuando hay un montón de grupos cristianos que lo que hacen es, pues bueno, empiezan a pensar que ha habido una degeneración de las costumbres en Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con ocultismo, espiritualidad, etcétera, se considera mal. Y hay una gran película que es la que va a cambiar, sobre todo va a estigmatizar y va a demonizar este objeto, que es El Exorcista. El Exorcista es una película que está dentro de lo que es una agenda conservadora, es decir, lanza una serie de mensajes para recristianizar a la sociedad. Y entonces lo que hace es que, si os acordáis de la película, hay un momento dado en el que la niña está jugando a la Ouija, normalmente con la madre, y se empieza a mover. Pues ya toda la gente empezó a asociar que esa Ouija estaba poseída por el espíritu, el demonio, que luego también había poseído a la niña. Entonces, a partir de ese momento, con toda esa avalancha, como digo, de conservadora, es lo que va a hacer que cambie el juego. Pero hasta entonces el juego normal, se vendía en las jugueterías, hay fotos de familias junto al árbol de Navidad abriendo la Ouija, jugando, sin ningún problema. Hay una película, había una serie que era Daniel el Travieso, que era de los años 60, en blanco y negro, y en esa serie sale Daniel jugando a la Ouija y preguntándole si iba a ser presidente de los Estados Unidos con un amigo. Y era absolutamente normal, no pasaba nada. Ahora eso sería inconcebible porque todo de la Ouija pensamos que es algo oscuro, tenebroso y algo por el estilo. Bueno, pues esto ya sería el final del viaje. Y claro, la reflexión es, hay otros mundos, pero están en este, que todos conocemos esta frase de lugar, pero como veis también hay muchos más allá, pero están aquí. Entonces, yo no sé si hay vida después de la muerte. Lo que tengo claro es que hay vida antes de la muerte. Entonces disfrutémosla, tratemos de pasarlo bien y sobre todo hacerla mejor para todos nuestros seres queridos. Muchas gracias. ¿Quién se anima? Una pregunta por aquí, chicos, chicas. Lo ha dejado todo muy claro. Venga, primero es el que más cuesta. Bueno, yo simplemente es una reflexión y tú pues puedes opinar si estoy equivocado o no, pero veo que hay una gran diferencia evidente entre lo que son todas estas culturas occidentales, orientales y occidentales, ¿no? Donde se ve lo que es la muerte y el tránsito de la muerte como algo totalmente normal, no como algo aquí que se intenta esconder, está como estigmatizado, es algo, y allí se vive mucho más de forma normal, ¿no? Porque exhibir pues una momia, un muerto, ¿no? Entonces, ¿a ti qué sensación te ha producido todo eso? O si estoy equivocado, ¿no? Bueno, a ver, aquí nosotros lo que entendemos esto por Occidente, a ver, tampoco nos tenemos que ir tan lejos. Yo creo que si nosotros, yo recuerdo un poco cómo se celebraban en la época de mis abuelos, los velatorios, en los pueblos y tal, y no tenía nada que ver el tratamiento de los difuntos con lo que es hoy en día, ¿no? Y sobre todo también yo creo que incluso por la fase del COVID hemos vivido también un tratamiento de los difuntos muy diferente, porque prácticamente todo había que esconderlo, es casi como que procesar el cadáver, ¿no? Era una cosa como meterlo en una cadena rápido, ¿no? Donde lo entregas a la funeraria, lo hacen no sé qué. Entonces, se ha deshumanizado, se está viviendo de otra manera. Yo creo que es un problema también de cómo cambian los tiempos. Allí es muy natural, ¿eh? O sea, allí tienen, como veis, no hay esas solemnidades de separación nítida de lo sagrado y lo profano, porque tú puedes estar ahí como yo estuve incorporándote a una de estas ceremonias de cremación y no pasa nada. Pero bueno, yo sobre todo lo que quería aquí es mostraros que todos estos más allá son reales para la gente que cree en ellos. Y todos te presentan pruebas de que el más allá funciona como ellos creen. Pero esto no puede ser real. Quiero decir, esto es contradictorio. O sea, un católico no te va a aceptar que existe la reencarnación. No te van a aceptar que la momia... Pero bueno, no solamente eso, sino que un hinduista a lo mejor no te acepta lo de la momia que está ahí entre la vida y la muerte. Entonces la cuestión está en
¿Cómo enfocamos esto desde el punto de vista del misterio? Si yo te puedo traer testimonios de todas estas culturas diciendo que su creencia es cierta porque ellos lo experimentan así y porque tienen testimonios que así lo respaldan. Pero cuando tú los pones todos sobre la mesa, son más allá muy distintos. ¿Cómo lo tratamos? ¿Existen muchos o existe uno? Esto es lo mismo cuando tú hablas con varios mediums y cada medium te dice una cosa distinta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del más allá, con mucha ligereza, en Occidente como que lo tenemos relativamente claro y tal, pero es que es mucho más allá que Occidente o que España el nivel de creencias que hay en el mundo, ¿no? O sea, los hinduistas estamos hablando de más de 1.000 millones de personas. Y a ellos les funciona. A mí me estuvieron enseñando, yo estuve viendo allí personas que decían que tenían fantasma, que son poseídos en un templo, porque allí van a curarse a determinados templos, hay veces que les hacen como un exorcismo, y la creencia es muy distinta, pero sin embargo el poseído funciona conforme a esa creencia, ¿sabes? En el proceso de exorcismo. Y allí la posesión en muchas ocasiones suele estar hecha por una persona concreta, es decir, un humano, no es un demonio, es una persona que ha poseído, y si localizan a esa persona, el exorcista localiza a la persona y sabe quién es con nombre y apellidos, puede ir a los familiares del difunto que está poseyendo a esa víctima y decirle que pague el exorcismo a medias, porque la considera corresponsable. Y eso funciona así, todo el mundo lo acepta. ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué tiene que ver eso con los exorcismos católicos que vemos aquí? Que también las víctimas de exorcismo, los poseídos o poseídas, reaccionan conforme a la creencia. Entonces, yo creo que estas cosas, o sea, cuando nosotros estamos un poco en nuestra burbuja occidental, parece como que todo encaja, que el misterio va por un lado, pero cuando sales y empiezas a ver todo esto, pues habrá que empezar a manejar otras claves, ¿sabes? Para entenderlo, ¿sabes? Por eso trato un poco de poner ese contraste, ¿no? De ponernos un poco en el espejo de todas estas cosas. A mí me enseñaron, por ejemplo, una cosa que es muy común en la India, que es determinadas figuras de dioses, da igual Shiva, Vishnu o lo que sea, le ponen delante de un espejo y la mirada de la estatua te rompe el espejo. Y te lo ponen como un prodigio. Entonces, entonces existe Shiva. Pero entonces, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Sabes? Porque todos los marcos de creencias que hay en el mundo están respaldados por indicios o por evidencias de la gente que cree. Y te cuentan historias reales de que su marco de creencias, todo su contenido de creencias funciona. Pero no puede haber todo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿No? Cuando nosotros damos credibilidad a una serie de cosas, no puede ser. Por eso te digo, ¿cuál es el más allá real de todos estos que se han puesto aquí? Pero tú porque eres muy tuyo, aquí te paga la iglesia para... Porque tú fuiste monaguillo, pero eso no me cuenta. No, entonces por eso digo que este tipo es lo que tratamos de hacer un poco de la historia de la religión islámica, que es comparaciones culturales. Que yo creo que abren mucho la mente cuando nosotros nos enfocamos con determinados fenómenos que llamamos paranormales y cosas por el estilo, porque te das cuenta que lo que tú consideras como rotundo desde un punto de vista cultural, por ejemplo, yo nunca he oído hablar, por lo menos no sé que me equivoque, pero dentro de lo que son de los programas de misterio, ahora tratamos de introducir unos cuantos, pero por ejemplo los exorcismos musulmanes. No estamos enfocados al exorcismo católico, bien protestante y tal, porque nuestra cultura, la película del exorcista y tal y tal. Pero tú cuando ves un exorcismo musulmán tiene unas claves muy distintas de un exorcismo católico, y sin embargo funciona. Porque el que posee, lo cuento muy rápidamente, en un exorcismo musulmán, el que lo posee no es el demonio, puede serlo. Pero hay una entidad dentro del mundo musulmán que es el jinn, que es el genio que conocemos de la lámpara, ¿no? De Aladino. Estos son unos seres intermedios que están pululando por el mundo, y son seres reales que aparecen en el Corán, que os parece un poco a nuestros duendes, podríamos decir, pero tienen religión. Es decir, ellos pueden ser cristianos, judíos, musulmanes o ateos. Y cuando poseen un cuerpo, el exorcista lo que tiene que hacer es preguntarle qué religión tiene, y si no es una religión musulmana, tiene que convertirlo al Islam. Entonces el proceso de exorcismo es un proceso de conversión religiosa del jinn. Y cuando lo ha convertido al Islam, le dice, bueno, tú ahora eres musulmán, y tú sabes que un musulmán no puede hacer daño a otro musulmán, así que vete. Se va, y el poseído recupera la lucidez. Existen los jinn, y esto lo comenté con dos sacerdotes exorcistas, uno protestante muy conocido y otro católico, y le digo, bueno, explícame por qué esto funciona. Claro, ¿qué es lo que me dicen ellos? Pues que el mundo musulmán es una religión del demonio. No es nada más que el demonio que hace. O sea, pero tú le preguntas a un imán
¿por qué funciona el exorcismo católico? Y claro, te dice, claro, hombre, si son los jinn, que son unos cachondos. ¿Qué hacemos? Pero por eso digo que yo creo que este tipo de cosas vienen bien un poco para plantearnos que los fenómenos paranormales, hay una variedad enorme de esto que llamamos fenómenos paranormales y que responden a los principios de cada una de las culturas. Y cuando hablamos del más allá, que a mí me dicen, no, es que tú dudas de no sé qué, no es que dudo, es que dime qué más allá es bueno. O sea, me pueden decir a mí, no, es que tú eres muy incrédulo, eres negacionista. Digo, no, es que tú me estás negando de todos estos. O sea, la diferencia a lo mejor es uno, yo te llevo uno más, pero tú me estás negando un montón de más allá, ¿sabes? Y sin embargo toda esta gente son creyentes también en ello. Es que al final, perdona, Sí. simplemente un apunte, es que al final parece que, igual es una barbaridad, Sí. pero al final parece que sea nuestra mente o nuestras creencias la que moldean esa realidad o la que crean, entre comillas, esa realidad. Por eso, desde el punto de vista cultural, las culturas funcionan como un todo, ¿sabes? Que se va alimentando y bueno, ahí ya depende de lo que tú puedas creer de que eres capaz de hacer la materia, o sea, la mente sobre la materia y tal, pero yo te digo, tú hablas con cualquiera de ellos y te dan pruebas, y dicen, no, hombre, ¿cómo no? Si esto funciona, mira, esto es la figura esta, te enseñan los vídeos, mira la estatua de Shiva, cómo mira al espejo y el espejo se rompe, mira esta mujer, tiene fantasma, en cuanto vaya allá al templo ya verás cómo se le quita, y responde culturalmente al sistema de creencias de activación y de desactivación de esa posesión, con las reglas que impone la propia cultura. Entonces, claro, la gente no va a decir, pues, ¿cómo? Pero si es que, ¿cómo no voy a creer? Si es que mira. Igual que nosotros decimos aquí, hombre, ¿cómo no va a existir el demonio? Si mira, ¿sabes? Entonces, también conviene un poco que miremos fuera. En el mundo del misterio manejamos, yo creo que a veces mucho, nos miramos, nos estamos un poco en el día de la marmota, en muchos temas, y siempre estamos dando vueltas con las mismas historias, y creo que es necesario meter un poco de aire de fuera para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahora mismo tenemos muchas posibilidades y también hay un choque cultural. Ahora España es una sociedad más cosmopolita y yo muchas de las cosas, por ejemplo, yo del exorcismo musulmán me enteré en España leyendo una médica que estaba tratando con población inmigrante que tuvo que aprender todo el tema este del jinn, cómo afectaba las enfermedades para poder tratar a pacientes marroquíes que creían en el tema de eso, porque si no su diagnóstico, el tratamiento, había ahí un choque de culturas y no sabía qué estaba pasando. Porque la enfermedad de esa persona estaba respondiendo a la creencia que ella tenía dentro de su marco musulmán. Y yo me enteré y empecé a decir, ¿esto qué es? Y yo no había oído hablar del exorcismo musulmán y a mí me flipó. Porque digo, joder, si es que funciona. O sea, yo veo el de la película, pero es que esto funciona. O sea, ¿qué es esto de convertir? Es un proceso de conversión religiosa. De convertirlo, cuando lo has convertido, se pira el espíritu. Y la mujer dice, vale, ahora ya he vuelto. Ya. ¿Sabes? O sea, entonces, bueno, yo creo que esas cosas sí que hay que tenerlas en cuenta, ¿sabes? ¿Y no crees que el mundo del misterio somos otra cultura más como esa? Que ha resignificado, porque nosotros hemos sido un país católico hasta hace 4 años. Bueno, o sea, hemos tenido cierto sustrato, pero por ejemplo lo que es el mundo del misterio, lo que eran un poco los grandes misterios del catolicismo, los hemos resignificado todos. Las apariciones marianas las hemos convertido en temas ufológicos. El tema de, no sé, el purgatorio, las ánimas del purgatorio, ahora tú no solo vas a oír en ningún programa. Ahora si acaso es el bajo astral, o son entidades, etc. El tema de los santos, bueno, en algunos casos se puede mantener, pero ya son también como, no sé, pues temas forteanos, etcétera, etcétera. Y nosotros, al final, hemos cogido una cultura que, bueno, que era la nuestra, o a lo mejor o peor, pero era la nuestra, y la hemos resignificado entera, pues a lo mejor con una especie de cientificismo parapsicológico, si lo quieres llamar así, pero que también es otro proceso de transformación cultural completo, ¿no? A ver, ¿Qué opinas tú? yo te digo lo que hay. Nosotros, el mundo del misterio, somos objeto de estudio antropológico. Es decir, se nos clasifica, no es verdad, se nos clasifica como una subcultura. ¿Por qué? Porque si lo miras bien, y hay trabajos muy buenos sobre el tema, tenemos nuestros ritos, nuestros sistemas de creencia, nuestros códigos, nuestra resignificación de las cosas, como tú estás diciendo, y funcionamos igual, y además los fenómenos, los testimonios, lo que tú dices, si el testimonio va por un lado, no tenemos problema en darle la vuelta y llevarlo a nuestro terreno, que es el que queremos. Yo te digo que ahora mismo, en España, seguramente el fenómeno más masivo que hay, dentro de lo que podemos llamar paranormal, claro, lo que tú quieras, son las apariciones marianas. Yo creo que más que fenómenos ufológicos. Lo que pasa es que nosotros no nos movemos en círculos marianos habitualmente. Pero las apariciones marianas están todos los días en un mogollón de parroquias, en las peregrinaciones que se hacen,
constantemente hay apariciones marianas, pero nosotros ya eso, o no estamos en contacto con ellos, o nos llegan así de rebote, o lo que tú dices lo convertimos en No te voy a ufológico. decir nombres, pero por ejemplo Garabandal, que digamos la aparición mariana quizás más activa que tenemos en España, que yo conozca, tú oyes a gente, no voy a decir nombres, en plan, no, porque la iglesia impuso el relato, porque esto era algo así, pero en realidad eso es ufológico, y tú cuando, si eres honesto y oyes a las niñas, es que las primeras que hablaron de la Virgen fueron las niñas. No es unos testigos que luego vienen los curas, imponen otro relato, sino que las mismas niñas con 10 años ya hablaban de la Virgen. Y nosotros le hemos dado la vuelta a eso. No, esto es ufológico, pero la iglesia se adueñó de ellos. No, las propias niñas. A ver, yo te digo, por ejemplo, uno de los casos más típicos que se ha trasladado al ufológico, que es Fátima. Yo no sé cuántos ufólogos españoles tienen las fuentes originales de las primeras declaraciones de los niños tomados por el párroco. Porque esas salieron en 1992. Cuando ya se había escrito mucho de que estamos ante una aparición ufológica. Yo las tengo, son 9 volúmenes. Joaquín Fernández y estos. Sí, pero eso, yo lo escribí, por eso te digo. A ver, eso se publica y está, tú puedes, yo lo compré, o sea, yo lo compré online en el Santuario de Fátima, te las venden, son 7 volúmenes, de todo lo que es la evolución de testimonios de todo el proceso. Y las primeras son las declaraciones de los niños. Lo que te dice el niño, los niños, es que la Virgen tiene el rosario en las manos. Entonces, a no ser que los aliens sean marianos, ¿por qué esa necesidad de cambiarlo si los niños estaban viendo lo que estaban viendo? Entonces, ahora que si el muñeco de Michelin, que si el día antes, que si una aparición, si te ciñes a lo que dicen y luego, lo sabemos, en el mundo del misterio, el respeto máximo al testigo, lo que te está diciendo el testigo es que tenía el rosario en la mano. ¿Por qué ahora lo quieres convertir en un alien? Pero la fuente está ahí. Yo lo que les digo es, a los que lo defiendan, que me digan en las declaraciones que están publicadas, porque eso fue unos textos que salieron a la luz muy tarde, cuando se publican las obras completas. Las primeras declaraciones aparecen ahí. La Virgen se aparece también en la casa del niño, que eso lo hemos omitido, pero se le apareció también en la casa una noche, la Virgen. Y tiene muy claro que es la Virgen. Entonces luego, que si el ángel, que si el año anterior, que vayan allí, si están los textos. ¿Sabes? Entonces, bueno, lo que tú dices se ha resignificado porque en nuestra cultura manejamos unas claves y unos códigos donde moldeamos la realidad de los testimonios a partir de unos patrones que nosotros, por lo que nosotros queremos encauzar la cosa. Pero ya te digo, cada uno lo tiene muy claro. O sea, toda esta gente aquí, cuando te hablas con ellos, no entienden, no saben ni que es un extraterrestre ni nada, porque es que les funciona. Ya no piensan que esto es una enseñanza, que saben, ¿sabes? Pero bueno, es así, es así. Hola, bueno, vamos a ver. Los del mundillo del misterio dices que somos objeto de estudio antropológico. Yo he conocido a los escépticos más duros del mundo. Y les he dado la mano, salvo a James Randi, que no quise hacerlo, de dar la mano yo, y me sale esto. Lo respeto a los escépticos como personas del mundo académico, pero no estoy de acuerdo con ellos y sé muy bien lo que es real. Lo paranormal es real. Vamos a ver. La fuente creadora, Dios, la conciencia global, la que está en el Perrero, ante un alma individuada, una mónada, como lo quieras llamar, a veces se va a mostrar de la forma que esa mónada, alma, pueda entender. Con lo cual, puede ser que muchas cosas que son reales son diferentes para esas personas. Evidentemente, no todos los dogmas religiosos pueden ser ciertos al mismo tiempo, pero serían dogmas religiosos, no espiritualidad. O sea que tú eres escéptico con respecto a las creencias de los demás. Yo soy escéptico de los escépticos, los he conocido, los he visto. No, pero estos son creyentes. Sí, los testigos, yo tengo el máximo respeto a los testigos, como claro. dices tú. Claro, yo por eso digo que tú viendo lo que estás diciendo, tú no les estás creyendo. Sí, claro que les estoy creyendo, al reconocer, le estoy creyendo, claro que sí.
no en el sentido religioso de creer, sino que estoy aceptando su testimonio. No sé que no miente. Claro, no, sí, claro, sí, te entiendo, pero la cuestión es, los escépticos tampoco dicen que mientan, ¿eh? Lo que ellos entienden, los escépticos más recalcitrantes pueden decir que lo que ellos piensan es que tiene una explicación determinada que no es la que ellos creen, que es lo que tú estás diciendo de ellos. Que no te crees lo que ellos creen. Pero ya no tengo tiempo para ello, si me he leído algunos de sus libros. Ya. ¿Vale? Venga, gracias. Yo es que, perdona que sea muy pesado, pero es que yo creo que en esta pregunta que ha hecho hay un término muy interesante y que trae muchos problemas. Ha hablado de... Un momento, que voy. No. Simplemente es que ha hablado de una palabra, ha dicho una palabra que es, yo creo que el kit de la cuestión es muy complicado, incluso a nivel científico. Realidad, ¿qué es la realidad? Para esta gente todo eso es real. Es que al fin y al cabo todo es real, ¿no? O sea... Sí, pero... La realidad de un pez que está en la pecera no es su realidad a través ¿Tú de la crees que hay pecera. diferentes más allá? Entes. ¿Tú crees que hay diferentes más allá? O sea, que cuando te mueres es lo mismo renacer, que es lo mismo irte al purgatorio... No entiendo nada que ver. Entonces, ¿cuál es el...? Porque todos hay pruebas. Yo te presento pruebas del purgatorio y al mismo tiempo pruebas del renacimiento, o sea, de la reencarnación. Yo es que creo que le quitamos poder, entre comillas, a nuestra mente. Yo creo que nuestra mente es capaz de modelar mucho más allá. Entonces, si tú crees en algo, incluso lo puedes somatizar a que eso pueda Y suceder. entonces hay un más allá diferente a todos estos. Es que quizás el más allá está en este. Sí. Bueno. Sí.